renovable o la economía digital. Bueno, y en los próximos minutos dejamos a un lado la geopolítica y la visita de Pedro Sánchez a China para hablar del mercado y de lo que nos ocupa también, que al final es la inversión. ¿Cómo invertimos en un entorno como este, donde todavía seguimos teniendo pánico bancario, a pesar de que en la última semana es cierto que no ha habido ninguna noticia sobre ningún nuevo banco que haya caído o que esté a punto de hacerlo, como sí que parecía que iba a estar Deutsche Bank la semana pasada? Tenemos con nosotros ya aquí en el plató de Negocios Televisión a Iván Díez, socio y director de Lombia Capital. Iván, buenas tardes y muchas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, en primer lugar, quería preguntarte un poco vuestra visión en Lombia Capital de la crisis bancaria y de cómo están ahora mismo los mercados. Sí que es cierto que parece que esta semana estamos algo más tranquilos, ¿no? Algo más relajados. La bolsa está subiendo, es verdad, en los últimos días vemos subidas del entorno al 1%, por ejemplo, en Europa casi a diario, en Estados Unidos quizá un poquito menos. Hoy, por ejemplo, hemos tenido así, por dar un apunte de actualidad, pues más noticias de cómo la Corporación de Seguros de Depósitos de Estados Unidos está intentando hacer que los grandes bancos paguen por esos rescates, y te quería preguntar, en un entorno como ese, ¿cómo estáis viendo vosotros el mercado? Bueno, desde luego, afortunadamente, después de 2 semanas de mucho ruido, de muy volátiles, donde el sector bancario estaba en el centro de todas las noticias, parece que esta semana se ha calmado un poquito las aguas. Es cierto que cualquier noticia, tanto negativa como positiva, respecto al sector financiero o al sector bancario en particular, pues tiene mucho impacto en los mercados, porque al final pues los bancos pues son un motor principal o son un motor fundamental para el desarrollo de la economía. Pero también es cierto que, por ejemplo, en el caso europeo, después de la crisis del 2008, yo creo que tanto los bancos como la propia regulación de Basilea III pues, ha tomado nota de lo que ocurrió, y ahora mismo las exigencias tanto de liquidez como de capital para los bancos son muy, muy elevadas. Por lo tanto, no tenemos que extrapolar un pequeño caso puntual a todo el sistema bancario, y por lo tanto hay que ver banco por banco, pero desde luego en el caso europeo los bancos están muy, muy bien capitalizados, y evidentemente lo que hay que transmitir es algo hay que transmitir tranquilidad. Dicho eso, lo que también es importante a la hora de invertir, como es en nuestro caso, nosotros en el sector bancario no invertimos, pero básicamente porque al final cuando invertimos lo que buscamos es tener visibilidad sobre los ingresos y tener control sobre los modelos de negocio en los que invertimos. Es decir, al final lo que queremos es que las compañías tengan visibilidad sobre su futuro y no dependan de factores exógenos. Y lamentablemente el sector bancario, los bancos en particular, pues dependen mucho de los tipos de interés, de políticas monetarias. Por lo tanto, por eso son tan volátiles a cualquier noticia que tiene que ver con el propio sector o con políticas monetarias. Bueno, y en un entorno como el actual, ¿en qué activos estáis fijándoos vosotros? ¿En renta fija, en renta variable? Y eso, en ese caso, ¿en qué sectores? Bueno, desde luego el 2023, hemos empezado el 2023 con unas perspectivas algo más optimistas de las que teníamos en 2022. Desde luego en 2022 fue un año realmente muy malo para prácticamente todas las clases de activos. Hubo muchísimos factores que tuvieron un impacto muy negativo y generaron muchos shocks. Y lo que es interesante de cara ahora al futuro, y sobre todo por eso decía que las perspectivas ahora mismo son más prometedoras, es el hecho de que esos factores de riesgo o esos factores exógenos que afectaron mucho, que impactaron mucho los mercados el año pasado, pues por lo menos si no han desaparecido, se están normalizando. Y esa normalización lo que hace es que los inversores al final se dejen de centrar en aspectos sobre los que no tenemos control y se empiecen a centrar realmente en lo que sí que podemos controlar, que es la actividad económica de las empresas. Por lo tanto, y el hecho de que hayan subido los tipos de interés, que insisto, una subida de los tipos de interés llevábamos 40 años de tipos de interés a la baja, por lo tanto, una subida de tipos de interés era normal, necesaria, beneficiosa. Podríamos discutir si lo tenían que haber hecho antes o no, pero desde luego una subida de los tipos de interés era necesaria. Y ahora mismo eso lo que también ha generado es que haya, pues que ahora la liquidez, la renta fija, pues también sean, incluso y la renta variable, pues ya sean alternativas donde poder encontrar buenas rentabilidades. Por lo tanto, yo creo que ahora más esencial que nunca hay que tener una buena diversificación, una visión de largo plazo y saber elegir bien los activos y los productos en los que quiero invertir, porque desde luego se han generado muchísimas oportunidades a raíz de las grandes correcciones que hubo el año pasado. Y en una fotografía como esta, Iván, ¿dónde están posicionadas las small y mid caps, es decir, empresas de pequeña y mediana capitalización? ¿Es momento de invertir en este tipo de compañías? La verdad es que hablar de si es el momento o no es complicado porque no tenemos una bola de cristal, pero desde luego para aquel inversor que tenga una perspectiva de la inversión a largo plazo,
posicionarse ahora mismo en pequeñas y medianas compañías es desde luego muy atractivo. ¿Por qué? Porque el año pasado, el 2022, comentaba antes, ha sido uno de los peores años para las pequeñas y medianas compañías de la historia. Es decir, desde que hay datos comparativos, las small caps nunca habían sufrido tanto como sufrieron en el año 2022. Es más, sufrieron incluso mucho más que en la crisis del 2008. Por lo tanto, eso, evidentemente, muchas de ellas justificadas porque su modelo de negocio era débil, eran compañías a lo mejor con mucha deuda, compañías bueno, pues que no tenían poder de fijación de precios y por lo tanto, frente a una subida de la inflación no podían trasladar esos precios, o sea, esa subida de la inflación o esa subida de los costes a sus precios finales, pero muchas otras que sí que tenían modelos de negocio muy sólidos, pues simplemente se vieron contagiadas por esa caída tan generalizada, insisto, de las small caps el año pasado. Por lo tanto, ahora mismo sí que vemos que, y además no es ningún secreto, que a largo plazo la inversión en pequeñas compañías es mucho más rentable que la inversión en compañías de gran capitalización por distintos aspectos, pero destacaríamos principalmente porque son menos conocidas, porque su tamaño les confiere ese potencial para seguir creciendo y expandiéndose en el futuro, por ese perfil de crecimiento que tienen, por esos altos márgenes que tienen, por ese perfil de innovación. Además, hay muchas compañías de pequeña capitalización que son muy ágiles, son muy flexibles, se pueden adaptar a cualquier entorno, cualquier reto y muchas de ellas están con valoraciones, si no normalizadas, desde luego muy atractivas. Por lo tanto, para aquel inversor, insisto, que tenga una visión de la inversión a largo plazo, es un momento muy bueno. Pero insisto, siempre teniendo una visión de largo plazo. Y además vosotros en Lombia Capital usáis un concepto a la hora de invertir que se llama el concepto del círculo virtuoso del crecimiento. ¿Exactamente en qué consiste? ¿Qué significa? Bueno, pues al final es muy interesante porque eso lo desarrolló nuestro director de inversiones hace 16 años cuando desarrolló pues la filosofía de inversión, el proceso de inversión, el estilo de gestión que íbamos a aplicar en los fondos de pequeñas y medianas compañías y básicamente de lo que se trata es de buscar esas compañías, en nuestro caso particular que estamos invirtiendo en pequeñas y medianas capitalizaciones, lo que intentamos es buscar esas pequeñas compañías, esas small caps que empiezan siendo un actor local y acaban siendo un líder a nivel global, es decir, esa compañía que empieza siendo un actor local en Finlandia, acaba siendo el líder en Europa, no solamente en Finlandia, sino en Europa, y gracias a la reinversión bueno, pues en su crecimiento futuro, pues acaba teniendo también cuota de mercado en Estados Unidos, en Asia, es decir, acaba siendo un líder a nivel global. Y básicamente de lo que se trata es, buscamos compañías que tengan una estrategia, que estén operando en mercados en crecimiento, con un buen producto, con una buena estrategia, con un buen equipo directivo que ejecute bien esa estrategia industrial y que los frutos de su éxito los reinviertan en su crecimiento futuro, es decir, lo reinviertan en mejorar sus procesos operativos, en ampliar sus mercados accesibles, en comprar un pequeño competidor, en ampliar hacia nuevos verticales, en ampliar hacia nuevos clientes, en expandirse geográficamente y están constantemente entrando en ese círculo virtuoso del crecimiento porque están constantemente reinvirtiendo en su crecimiento futuro. Y entonces, si identificas esos drivers de crecimiento de las empresas y si además esas empresas reinvierten constantemente su crecimiento futuro, tú a largo plazo te vas a beneficiar de los efectos de lo que es la capitalización, de esa creación de valor operativo a largo plazo. Por lo tanto, eso es entrar en ese círculo virtuoso del crecimiento, compañías que están constantemente reinvirtiendo los frutos de su éxito en seguir creciendo para, insisto, pasar de ser un actor local a ser un líder a nivel global. Bueno, pues ahí tenemos dos conceptos muy importantes. Por un lado, círculo virtuoso del crecimiento y además también el tema de las small y mid caps, que al final históricamente se ha demostrado que invertir en ellas pues es mucho más rentable a largo plazo. Bueno, pues Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros, socio y director de Lombia Capital. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí. Gracias a vosotros siempre. Muchas gracias. Bueno, pues inversión en las pequeñas y medianas compañías, desde luego, ha estado en el foco, lo ha estado en la historia y lo está en un momento como el actual, también por lo mucho que han sufrido en 2022. Ya saben, pues con esos descuentos a los que cotizan estas compañías, ahora es buen momento de invertir en ellas y con ellos, bueno, con Lombia Capital es una manera muy sencilla de poder hacerlo. Nosotros nos vamos a publicidad y volvemos enseguida para comenzar ya con Rolling Stocks con Javier del Valle. Muchas gracias.